Hola a todos, en esta nueva lección estaremos haciendo una dinámica fantástica. Trabajaremos el duende con unas figuras geométricas y con una linda expresión. Prepara papel y lápiz y empezaremos nuestro diseño. Vamos a comenzar trabajando con un círculo. El lápiz que estoy trabajando ahora es un lápiz 8H. Luego vamos a ubicar la inclinación en la que vamos a trabajar. Entonces nos vamos a apoyar en una elipse. Ahí tenemos, este es el esquema que utilizaríamos para crear la carita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar en la tercera parte de ese óvalo o un círculo pequeñito. Y con base en ese círculo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la redondez. Vamos a pasar y vamos a hacer la redondez de nuestra fosa. Vamos a hacer la naricita. Y vamos a generar aquí la fosa. Entonces estamos haciendo la naricita. Entonces fíjense que nuestro primer elemento ha sido nuestro círculo, luego el óvalo, y utilizamos la tercera parte de ese óvalo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte alta y vamos a generar la curvatura de la caída del sombrerito. Entonces todo va a ser con base en nuestro círculo. Ahora vamos a generar la altura. Vamos a hacerle la altura a ese gorrito. Y todo va a ser en función de este círculo. Con el círculo y la elipse ya tenemos el perfil de lo que sería la carita. Ahora vamos a descender generando y haciendo el gorrito. Fíjense que es una forma muy práctica de empezar un dibujo. Todo con esquemas geométricos. Al final iremos borrando el esquema geométrico. Entonces vamos a darle el largo, vamos a generar la caída de ese gorrito. Vamos a darle una amplitud. Trabajo primero con lápices H porque el lápiz H es un lápiz de precisión que me permite generar trazos muy finos. Ahora, ¿qué tal si le hacemos diseñito al gorrito? Es bien importante aprender a construir y a dibujar, porque luego pasamos a las expresiones. Después podemos, con base en este diseño, irle cambiando formas. Vamos desde arriba y vamos a generar la curva. Le vamos a hacer el rayadito al gorrito. Y
Y siempre que entreno y dibujo con mis alumnos, empiezo con los esquemas geométricos porque son los más cercanos que conocemos, ¿verdad? Si empezamos con un círculo, como empezamos hoy, un círculo y un óvalo, ya vamos en función todo va a ir en función de ese círculo. Vamos a hacer la generalidad del gorrito y luego pasaremos a los detalles. Ahora, ¿qué más vamos a hacerle a esa expresión? Entonces, si ya hemos definido, podemos elongar un poco aquí la fosa. Vamos a extenderla aquí. Vamos a exagerar un poquito más la naricita. Una naricita toda redondita. Vamos a debilitar este borde. Y voy a tomar, hago la punta y bajo. De esta manera le hago la extensión de la naricita y hacemos la fosa. Que sobresalga la fosa en de ese gorrito. Ahora vamos a apoyarnos en el borde del óvalo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a generar la boquita. Entonces vamos a irnos a la tercera parte y vamos a hacerle la boquita. Y luego sí, con base en este círculo que vamos a hacer. Vamos a ir haciéndole todo lo que son el bigote, que es la barbita, el bigote largo. Vamos a hacerlo con línea tonal. Recuerden que la línea tonal es la línea en la que hacemos el tono degradando. Puedo tomar mi borrador. Recuerden que el borrador también dibuja. Entonces voy creando, fíjense cómo poco a poco, con base en ese círculo y en esa elipse, con ese óvalo conseguimos hacer la base para generar nuestra forma básica para hacer este duendecito. Ahora vamos con base en la curvatura del círculo, vamos a generar el bigote. Vamos del otro lado. Y dibujamos la otra parte de nuestro bigote y vamos a hacerle una gran barba. Lo hacemos con línea tonal. ¿Por qué razón? Porque necesitamos generar más movimiento. Ya poco a poco va apareciendo el duende, ¿verdad?
Todos están intentando el dibujo. Me encanta. A mí me encanta dibujar con los alumnos porque es una forma muy directa y concreta para definir los diseños. Es importante que sientan, que tengan confianza a la hora de diseñar y de dibujar. Vamos a mandar por aquí la barbita. ¿Y qué voy a hacer? Voy a generar en la parte externa, en el costado derecho, voy a generar la parte de la caída de la bufandita. Entonces voy a darle una caidita a esa bufanda. Hoy empezamos con un ejercicio muy básico, muy sencillo. Quería mostrarles cómo, partiendo de una figura geométrica, podemos generar un diseño y lo atractivo que es dibujar. Cuando hay, por ejemplo, en este caso, que hay un pliegue y vamos a hacer un diseño, entonces simplemente hacemos el borde del diseño y lo desplazamos un poco. De esa manera se va a definir el borde. Todo lo que tenga que ver con diseño en una zona que hay franjas o que hay una división, simplemente desfasamos el diseño. Ya va tomando un poco más de cuerpo nuestro diseño, ¿verdad? ¿Qué tal? Espero que estén dibujando conmigo, que se diviertan haciendo un lindo dibujo constructivo. Son esquemas básicos. Siempre empezamos desde el dibujo constructivo, pasando por los detalles. Todo lo que estoy haciendo aquí es un esquema básico. Comenzamos con un círculo, con un óvalo. Hicimos en la tercera parte de ese óvalo, colocamos un círculo pequeño que es el que me va a definir la naricita. Y con base en esa curvatura lo que hicimos fue empezar a generar primero el sombrero y ya de ahí empieza toda esta historia gráfica. Vamos a deslizarnos un poco y vamos a bajar y vamos a crear aquí el plieguecito para hacer la manita, la manguita. Y vamos a hacerle guantecitos. Entonces vamos a apoyarnos en un óvalo. Vamos a hacerle una especie de manguita. La caricatura infantil, el diseño infantil es una de las ilustraciones más atractivas, sobre todo para nosotros los dibujantes. Vamos a hacerle un bastón. Entonces vamos a hacer un trazo, un bastón, una curvatura. Fíjense que yo hago el trazo, pero no afinco aquí, sino hago el trazo, levanto un poco. Lo hacemos completo y luego sí borramos la información que no necesitamos. El aprender a dibujar nos ayuda a generar otras representaciones gráficas. O sea que si yo ya sé dibujar esta básica, este diseño básico, ya lo podré ir poco a poco transformando. ¿Qué tal, mis amores? ¿Les gusta el dibujo? ¿Se divierten dibujando? Porque yo estoy encantada diseñando para ustedes.
vamos a hacer la manguita. La ventaja de trabajar con grafito es que yo puedo ir ajustando el diseño, ir poco a poco cambiando, ajustando el dibujo. Siempre quito el exceso, recuerden, con un pincelito. Ahora vamos a hacerle la parte de abajo. Vamos a bajar, a completarle aquí la barbita. Y de repente, como ya este bastoncito pasa por delante, vamos a, con el borrador de precisión, a quitar la información que no necesito, porque ya esta zona no la necesito. Dejo liberado nuestro bastón. Vamos ahora a hacerle la camisita, lo que se alcanza a ver de la camisita. Bueno, ahora vamos a hacer la extensión de la piernita. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle su zapatico. Como es un duende, tiene esas mediecitas y esas zapatillitas todas colgando, son mucho más grandes. Vamos a hacerle un entrante. Hacemos la curvita a la piernita. Siempre hacemos el esquema geométrico y luego sí pasamos al descriptivo. Y aquí le damos un doblecito pequeño. Y luego lo que voy a hacer es hacer una exageración. Vamos a hacer el bordecito. Y voy a hacer un pliegue y le voy a hacer la puntita de los zapaticos, que los zapaticos de ellos son todos empuntados. Alcanzamos a ver un pedacito de taconcito. Y definimos la forma. Bueno, esto aquí ya tenemos un esquema. Cuando les hablo del dibujo, les hablo básicamente de entender cómo se construyen las piezas, cómo vamos creando una forma. No le tengamos miedo al dibujo. El dibujo nos forma precisamente esa visión de lo que queremos hacer. Bueno, ¿qué tal si nos vamos al costado izquierdo y vamos a hacer la manita que va a sostener una velita? Entonces vamos a apoyarnos más o menos aquí en la tercera parte y vamos a sugerir la forma de un candelabro. Entonces empezamos por el arco frontal. Recuerden, dibujamos completo y luego borramos la información que no necesitamos. Vamos a sugerir la base de un candelabro y vamos a sugerir aquí la vela, una velita que se está derritiendo. Entonces ya sabemos, lo hacemos con una línea quebrada donde rotamos el lápiz para que genere ese movimiento. Y vamos a hacer la parte de la mechita que está quemadita, la hacemos un poquito más tonificada y vamos degradando. Entonces allá atrás se alcanza a ver algo de la manguita. Y algo de
del guantecito, porque se supone lo estamos tomando desde atrás. Y vamos a hacer pues el efecto de la llamita. Y luego sí le daremos tono. Apenas lo sugerimos. Entonces ya tenemos un concepto. Ahora a ese concepto, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar forma. ¿Y cómo le vamos a dar forma? Dándole tono. Entonces, dentro de ese plan, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es vamos a definir allá la profundidad, pero vamos a limpiar un poco ese dibujo, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a ir a nuestra plastilina. Recuerden que la plastilina, lo único para limpiar la plastilina simplemente es estirándola. Y tocamos. Vamos a quitar los esquemas geométricos. Empezamos con un círculo y una elipse. Tocadito, tocadito. No necesitamos hacer fuerza. Limpiamos de forma general nuestro dibujo. Ya volveremos a ajustar detalles. La caricatura, como el dibujo y la ilustración infantil, dependen mucho del diseño básico. Entonces, este círculo y este óvalo me generaron el canon en el que vamos a construir el resto. Ahora vamos a darle forma. Pero ¿qué tal si le redondeamos un poquito aquí la naricita? Vamos a debilitar la línea de contorno. Que apenas la veamos. Vamos a debilitar un poco estas zonas. Cuando estamos dibujando, el borrador también es una herramienta de dibujo. Entonces ya con nuestro lápiz, ya vamos a pasar un lápiz un poco más durecito. Diseñamos inicialmente con el lápiz H, un 8H. Ahora con el lápiz B vamos a dar el sombreado. Vamos a irnos allá atrás. Vamos a generar esa fosa que se vea amplia. Y le vamos a dar sombrita. Le vamos a dar algo de redondez. Recuerden que utilizamos un pedacito de papel simplemente para ir desgastando el color, el tono. Fíjense qué fácil conseguimos dibujar. Ahora podemos darle un poco más de forma a nuestro bigote. Es divertísimo dibujar. Ahora vamos a hacer la línea tonal con luces altas, medias y bajas. Y nos vamos atrás, allá atrás, para que se vea con más movimiento ese bigote. Pero necesitamos darle algo de profundidad. ¿A quién? A esa boquita. Recuerden que teníamos la boquita. Hacemos el bordecito de la boquita. Vamos a ampliarla un poco. Vamos a hacer sombrita y vamos a sombrear. Dándole un poquito más de expresión, ¿verdad?
Vamos a hacer trazos largos, medianos y cortos para darle movimiento a esa barba. Pero ya tenemos que borrar la información que no necesitamos porque el candelabro pasa delante de esa barbita. ¿Qué tal si le damos más forma? Y para que se vea curva, recuerden que utilizamos el concepto del cilindro, donde tenemos tonos oscuros en los extremos y tonos medios y altos en el centro para darle la redondez. Los invito a que quieran compartir el entrenamiento del dibujo artístico. Todo lo que es este esquema que estamos haciendo acá se llama dibujo constructivo. Cuando ya empezamos a darle detalle, sombras, ya es el descriptivo, donde ya empezamos a definir un poco más las formas. Vamos ahora a darle tono al bastón. Inicialmente le damos un tono de luz alta, muy suave, muy general. Bueno, recordemos que estamos aquí haciendo un boceto, pero el boceto tiene que ser una base que nos sirva más adelante para dar un esquema, ¿verdad? Para que se vea redondeado, entonces en estas partes más deprimidas van a ir tonos más angulados que me van a definir el volumen. Y en el costado opuesto generamos también esa redondez para crear la curvatura. Entonces aquí tenemos en cuenta el concepto del cilindro. Recordemos que el concepto del cilindro son tonos oscuros en los costados y vamos degradando suave tonos en el medio. Y eso me va generando la redondez. Cuando aprendemos a construir, cuando aprendemos a ilustrar, tenemos la libertad de hacer modificaciones, de empezar a cambiar las formas, exagerarlas, ajustarlas, en fin, alargarlas. Ya no lo haremos tan gordito, sino lo haremos un poco más estilizado. Entonces ahí es donde empieza a ver la interpretación que da el artista con respecto al diseño, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos, mis amores? Espero que estén disfrutando de este entrenamiento. Que les esté gustando el dibujo. Ya tiene carita, ya está tomando carita. Algo que tenemos que tener en cuenta son las posiciones de las sombras. Las sombras, los tonos bajos de luz, hablamos de sombras porque no son un solo tono, son muchos tonos, hay sombras medias, bajas, altas. Entonces, esos tonos son los que van a generar las formas, ¿verdad? Entonces, dentro de esas tonalidades vamos a generar más estructura. Ahora, vamos a darle sombreado. Entonces, una forma práctica es añadir tono. ¿Recuerdan que habíamos utilizado un círculo? Un círculo bien grandecito, que es el que me va a definir la forma de la cabecita. Entonces, con base en él, vamos a darle esa generalidad de la sombra. Lo hacemos
con un lápiz B porque el B suelta bastante grafito. Entonces tomamos nuestro lapicito, nuestro pedacito de papel y extendemos para hacer unos medios tonos. Cuando tenemos más tiempo, ¿qué hacemos? Pues hacemos todas las tonalidades con el lápiz H, ¿sí? Hacemos las escalas tonales completas, pero hoy, en este momento, pues tenemos muy poquito tiempo, pero entonces vamos a crear la planimetría tonal lo más práctico posible con nuestro lápiz B. Y generamos esta estructura. Esto es lo que llamamos planimetría tonal. Entonces tenemos que hacer esa arruguita, ese pliegue, porque como los gorros, esos sombreros, esos gorros son tan grandes, entonces vienen muy arrugaditos. Entonces tenemos que ajustarlos, ¿verdad? Primero hacemos unas tonalidades de huellas. ¿Cuáles son las huellas? Esos tonos donde yo registro tonos mucho más oscuros y me apoyo en ellos para generar esos tonos medios. O sea que cuando yo tomo mi papelito pues es porque tomo ese tono oscuro y lo arrastro. Entonces ya vamos viendo, ya va tomando algo de expresión, ¿verdad? Fíjense que ya tiene su gorrito, ya le está tapando y solamente se le ve la naricita. ¿Qué tal, mis amores? ¿Cómo se sienten ilustrando? ¿Les gusta el dibujo? Déjenme saber si aún siguen amando el dibujo, mis amores. Aquí trabajo con el lápiz en forma de espiral, con el lápiz B. Trabajamos el tono en forma de espiral, muy suave, casi que ni toco la base. Y luego sí, arrastro el tono. Para hacer los medios tonos. Pero tienen que trabajar muy suave, no podemos trabajar duro, tenemos que trabajar muy suave. En esta zona, donde ya hay un doblez, tenemos que hacer unos plieguecitos más incipientes, que se vean que ya se está doblando el gorrito, entonces ya tenemos que hacer otros tonos bajos de luz para hacer esos plieguecitos, ¿verdad? ¿Qué tal, bellezas? ¿Cómo se sienten dibujando? Recuerden que esto sigue siendo tubular. Aquí también tenemos el concepto del cilindro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, si quiero que esas cenefas, esas rayitas tengan volumen, entonces voy a hacer las franjitas insinuando los tonos oscuros en los extremos y reduciendo tonos medios en el centro para darle algo más de movimiento. Eso va a dar una expresión que llamamos expresión gráfica, que es donde yo consigo interpretar el dibujo solo con diseño, solo con planos tonales. Y vamos a darle en espiral. Recuerden que siempre que queramos hacer un registro en zonas tubulares, coloreamos diagonal y en espiral. Eso va a permitir que cuando difuminemos el tono sea mucho más práctico. No quiere decir que yo no pueda hacer sombras en vertical. Claro que sí, pero no es conveniente. Vamos acá, fíjense, aquí vamos poco a poco, ya va teniendo un poquito más de carita, ¿verdad? ¿Qué tal
Si le hacemos a nuestro duendecito, hacemos acá esta parte de atrás, el bordecito de su chaquetica, de su busito. Y le hacemos también un plieguecito. Aquí jugamos es con el claroscuro. Lo que podamos hacer con esas luces y esas sombras. Entonces ya tiene un cuellito. Vamos a hacer el pliegue de nuestra bufandita. Tonos muy oscuros en la parte superior y ¿qué hacemos? Degradamos. ¿Qué pasa con el degradé cuando hay figuras curvas? ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos hacer sombras anguladas. Entonces, donde hay sombras en formas curvas, las sombras se convierten en registros más angulados. Bueno, esto que estoy haciendo acá es una forma práctica de dar tonos cuando pues tenemos poquito tiempo, pero necesitamos hacer una expresión gráfica completa, ¿verdad? Entonces vamos a darle tonito a nuestro bracito. Vamos a darle un tonito un poquito más intenso. Cuando yo tonifico zonas más oscuras, quiere decir que ese vestidito de repente va a ir con un tono más intenso, ¿verdad? Siempre les he explicado a mis alumnos que cuando trabajamos el dibujo, lo hacemos enteramente primero con lápices H y luego con lápices B. Hoy, precisamente por el corto tiempo, estamos trabajando con un lápiz. El B solito es suficiente para dar las tonalidades y alcanzar a maquillar un poco más nuestra pieza. Vamos a darle un poco más de redondez aquí para que se vea la caída de esa manguita. Vamos a oscurecer. Pienso que el dibujo nos conecta mucho con la realidad, ¿verdad? Que uno pueda expresar con figuras geométricas y empezar a interpretar de alguna manera minimalista, porque esto es lo que estamos haciendo acá, es crear un diseño en forma minimalista, porque de eso se trata la caricatura, de la exageración y del minimalismo, que con pocos elementos podemos generar una expresión, ¿verdad? Y seguimos con el concepto del cilindro para generar esa redondez. Apostamos a la caída, a la curvatura y hacemos la intención de la sombra en el costado inferior para que busque los tonos medios en el borde. Entonces, fíjense lo que tenemos en cuenta. Tenemos una curva. Entonces necesitamos hacer una sombra, ¿verdad? Entonces, ¿qué más necesitamos? Considerar que es una pieza tubular. Entonces deben haber tonos oscuros aquí en este extremo y en este extremo para generar la caída, la curva, ¿verdad? Espero que todos estén dibujando conmigo. Bueno, corriendo un poco. Vamos a dar el sombreado. En forma de espiral. Miren cómo trabajando en forma de espiral conseguimos hacer formas tonales muy sutiles, ¿verdad? ¿Cómo lo ven, bellezas? Se animan a dibujar
con bolitas y palitos y llegar a una expresión caricaturesca muy definida, solo con claroscuro. Sombreamos muy bien. Ajustamos las sombras. Vamos allá a la parte profunda. Y vamos ahora a darle un poco más de movimiento aquí. Nos hemos olvidado de la barba y la tenemos que definir bien. Entonces vamos a darle esos tonitos, vamos a hacerle como ese efecto de la barba canosita. Ay, pero adelantemos primero, hagámosle aquí el guantecito para que no se vea sin tono. Vamos a darle esa redondez. Entonces primero le hacemos una luz alta, como cuando estamos haciendo las esferas. Y vamos generando la redondez, dándole un poco más de volumen. Esto es muy divertido. Estar dibujando, estar construyendo con base en las estructuras geométricas es algo muy divertido. Y transformando esos esquemas geométricos con luces y sombras es aún más divertido. Vamos a darle un poco más de sombra aquí. El guantecito le da sombra al bastón. Y estamos apenas en un boceto, pero el boceto tiene que ser muy figurativo, tiene que darme una expresión, tiene que darme un concepto. Vamos a hacer las piernitas. Fíjense que todo el tiempo estoy en función de trabajar en espiral, ¿verdad? Y vamos ajustando las sombras de acuerdo a la posición del esquema. Ahora vamos a ir aquí atrás, vamos a hacerle la sombrita. Los zapaticos le quedan grandes, que se vea hueco. Y ahora le vamos a dar en la parte frontal también esa tonalidad. Y vamos a sombrear. Bueno, es un duende bien divertido. Escalamos. Fíjense que voy aumentando, estoy trabajando muy suave. Cuando ustedes trabajan suave, en el momento que están trabajando, haciendo el diseño, están trabajando las escalas tonales suave, el lápiz va a sellar perfectamente. Así que no nos acostumbremos a trabajar con fuerza, con tonos, con tonalidades suavecitos, capita por capita. Tengan paciencia, poco a poco va saliendo la forma. Fíjense que empezamos con una bolita y una elipse y ya está apareciendo el duende. Cada vez se define un poco más ese duende. ¿Cómo se están sintiendo, mis amores? Espero que la lección, que la demostración que estoy haciendo hoy sea del agrado de todos. Y los invito a explorar este camino hermoso del dibujo. Vamos a darle sombrita. Le damos tono, un tonito general, en espiral. Y enmayando. Recuerden que hacemos enmayado para generar las formas.
Vamos a dar un poquito de punta, porque esos zapaticos son todos empuntaditos. Esto es muy divertido. Hoy corrimos un poco con el diseño, pero quería mostrarles cómo podemos conseguir una forma estética y dinámica partiendo de piezas muy básicas como las estructuras geométricas. Y cómo vamos dándole cuerpo, porque el descriptivo depende de esto, de este claroscuro, de estas sombras, de estas luces. De eso depende el descriptivo. Vamos a darle un poquito más de... Vamos a ponerle un poquito de tacón a ese zapatico. Y vamos a darle un poco más de forma aquí a nuestra barbita. No podemos olvidar nuestra barbita. Y tenemos un boceto, un ensayo. Este es un ensayo. Pero de eso se tratan los bocetos, de empezar a explorar el dibujo, a ver cómo poco a poco se van apareciendo las formas, ¿verdad? Vamos a darle sombreado al candelabro. Va a ser muy básico. Todo esto que estamos haciendo es un dibujo básico. Recuerden que el dibujo básico es lo fundamental. Es lo que tengo que tener como conocimiento para hacer un boceto claro y que ese boceto claro me lleve a generar una forma. Cuando yo ya tengo la forma, entonces empiezo a explorar cómo la puedo maquillar, cómo la puedo poner más bonita. Pero ya tengo un boceto. ¿Qué les parece este boceto? Espero sus comentarios, que me cuenten qué les parece el dibujo, si les gusta, si es una herramienta que deseen utilizar, el empezar a crear formas partiendo de las figuras geométricas. Espero que esta clase de hoy les despierte un poco ese entusiasmo para crear y para componer. Ya vamos esquematizando un poco todo lo que yo estoy aumentando las sombras, haciendo un poco más el esquema más definido, hace que la expresión figurativa se defina más, ¿verdad? Vamos a darle algo de profundidad aquí para que se vea que la velita está dentro. Todo eso son detallitos que empezamos explorándolo en el boceto, porque el boceto no es algo, es algo específico, ¿sí? Pero también ajustable. ¿Eso qué quiere decir? Que pues ya tengo la idea, ahora partiendo de este boceto empiezo a estudiar cómo lo puedo poner más bonito, ¿verdad? Hoy teníamos que explorar esa fuente gráfica que es el dibujo constructivo y quería presentarlo hoy con un duende porque me parece que las caricaturas son una muy bonita fuente gráfica. Aquí algo se ve el guantecito porque él está tomando el candelabro desde allá atrás. Y vamos a generar, recuerden, allá al fondo va a haber un tono más oscuro y vamos suavizándolo. Allá atrás. Cuando estudiamos ilustración infantil, nos acogemos precisamente a eso, a definir con conceptos artísticos claros, pero de forma más sencilla. Pero sigue teniendo la connotación artística, ¿verdad? Vamos allá atrás. Y vamos a hacer aquí
un tono más oscuro, muy cercano a ese fueguito, y luego vamos degradando, jugando un poco con el movimiento, ¿verdad? Luego extendemos, hacemos un medio tono. Y luego hacemos un poco más difuso el tercer tono. Podemos jugar un poco aquí con la barbita, maquillando sus puntas. ¿Qué tal la dinámica, mis amores? La línea también tiene color. O sea que cuando yo hago la línea, voy coloreando la línea. ¿Eso qué quiere decir? Que la misma línea va a tener luces altas, medias y bajas. Esta ilustración es la ilustración infantil es una de las ilustraciones más antiguas que hay. Pero que fíjense que nos ayuda a entender el propósito del dibujo como tal, ¿verdad? Vamos a hacer el doblez. Poco a poco vamos haciendo un juego de compositivo de luces y sombras, que son las que me definen la forma. Bien cercano al doblez van a ir tonos un poco más oscuros. Y voy degradando suave hacia los bordes, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que hacer para que esto se vea, esta punta se vea? Recuerden, cuando tenemos formas curvas, las sombras son anguladas. Allá atrás viene un tono más oscurito y vamos suavizando un poco más hacia los bordes. Y luego se encuentran esa punta, se encuentran con los pliegues, que va a hacer que ese doblez se vea mucho más figurativo. Y tenemos aquí un ensayo, un boceto. La idea de cómo generamos formas y esquemas partiendo de las figuras geométricas con nuestra ilustración infantil. Y tenemos un ensayo caricaturesco de un duende. Hola mis amores, espero que la clase de hoy haya sido de su agrado y los invito a que tomen un papel y lápiz, empiecen con figuras geométricas y empiecen a explorar el artista que hay en todos ustedes. Gracias por acompañarme en este espacio, gracias por permitirme llegar ante ustedes. Les mando un beso enorme de mi corazón para el corazón de todos ustedes. Bendiciones. Continuamos dándole más sombreado, sobre todo en estas partes altas, y vamos degradando de a pocos. Consiguiendo crear los pliegues. Tenemos más profundidad. Entonces fíjense que todos los detalles los podemos ir dando. Vamos a hacerle una costurita.
y le empezaremos a dar costuritas. Cada vez le vamos adicionando algo más al diseño. Vamos a irlo ajustando, ajustándole un poco más de sombras. Luces y sombras para definir un poco más el volumen. Vamos a dar un poco más de redondez. Para generar un poco más la curva. Es un ensayo, pero fíjense cómo conseguimos darle a ese ensayo un poco más de estructura, ¿verdad? Cómo conseguimos darle aún más forma. Entonces es aquí donde empezamos a hacer el estudio figurativo, donde aquí nos dedicamos a crear ese estudio donde definimos la forma, donde tratamos de que cada pieza tenga un concepto. Cada vez le vamos adicionando más detalles. Vamos a darle un poquito más de diseño. Fíjense cómo vamos llegando a la definición de una forma con luces y sombras, que esto es donde ya empezamos a crear un poco más un esquema figurativo. Y es aquí donde empezamos a definir la forma con claroscuro. Entonces, eso más que todo es eso, es invitarlos a concebir figuras, a explorar diseños, hacer de estos grafismos algo un poco más artístico, pero diviértanse generando formas, haciendo que el dibujo se forma parte de lo que ustedes quieren expresar. Hagan lo propio, háganlo más